La siguiente expositora de esta tercera jornada sobre periodismo y género es la señora periodista Lorena Maciel, licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista especializada en temas judiciales y de investigación periodística. Actualmente es conductora de Mediodía en Todo Noticias TN, tiene la palabra TN y de su programa Será Justicia, que se ocupa de tratar temas judiciales y su impacto en la sociedad en Canal Metro. Reconocida con 3 Martín Fierros 2009, 2007 y 2005 por su labor periodística en radio y TV, Premio Clarín 2003 como Mujer de Radio. En 2004 y 2005 el Premio Éter por conducción y labor periodística radial. Actualmente, sumado a su desempeño en la televisión, se dedica a dar talleres de capacitación en periodismo judicial en el marco de los convenios firmados por el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, organización que integra y los superiores tribunales de justicia de las distintas provincias. La señora periodista Lorena Maciel expondrá del crimen pasional a la violencia de género, un cambio cultural clave para entender los femicidios. Buenas tardes. Quiero agradecer antes que nada a la Corte Suprema de Justicia, mandar un saludo especial a la doctora Carmen Argibay, que le hubiera seguramente encantado estar aquí presente, así que pronto la vamos a tener aquí con nosotros. También a la doctora Susana Medina de Rizo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas. Bueno, Marcelo, Liliana, Nelson, Mariana y la audiencia presente, jueces, juezas, funcionarios de la justicia, funcionarias y colegas también. Antes que nada también quiero hacer una breve mención a Héctor Ruiz Núñez. El contacto fluido y de consulta mía para con ellas permanente a la Asociación de Mujeres Juezas es gracias a Héctor. Me tocó conocerlas cuando integré parte de los grupos, me tocó coordinar uno de los grupos de su último libro, que es Jueces y Periodistas, ¿qué los une, qué los separa? Héctor Ruiz Núñez, Pablo Lanuse. Me convocaron a mí y también a la doctora Cristina Camiña, integrante de la asociación, para coordinar un grupo de estudiantes de Derecho y Periodismo para analizar un caso. En ese caso fue el caso Gabriela Oswald y abordarlo, que está aquí en el libro, en algo que era una obsesión de Héctor, que era cómo investigan los jueces y cómo informamos los periodistas, ¿no? Y ver la distancia entre ambos temas. Ya ha mencionado aquí que Héctor, bueno, es uno de los maestros para nosotros de periodismo de investigación, así como uno de los pioneros en la cobertura de casos judiciales desde la legendaria revista Humor, economista con un doctorado en Harvard. Hace poquito en FOPEA tuvimos el honor de nombrarlo socio honorario, es una de los puntos que me da mucho orgullo, que pudimos hacerle su homenaje en vida en el año 2009. Ustedes saben que FOPEA es el Foro de Periodismo Argentino, que integramos trabajadores de todo el país, trabajadores de periodismo, y que hemos ya, como dijo el doctor Lorenzetti, firmado un convenio con la Corte a nivel nacional, y lo estamos haciendo con las provincias, no solamente para avanzar en mejorar la relación periodismo-justicia, sino también instalar estos temas en la agenda, como lo está haciendo la Corte, que está yendo a la cabeza de muchos temas, porque fueron los primeros también en la creación del Centro de Información Judicial, los primeros en firmar con los periodistas estos acuerdos de reciprocidad, de mejor diálogo, y en este caso poder instalar también el tema de la violencia de género. Terminando con mis breves palabras al maestro Héctor Ruiz Núñez, quería decir que sin duda fue uno de los primeros en comprender la compleja y necesaria relación entre periodismo y justicia, periodistas y fiscales, defensores, y a través de un profundo análisis de expedientes exponía públicamente aciertos y errores del sistema penal argentino, así como la ignorancia mediática en el tema. Seguramente muchas de las críticas de Héctor y de otros periodistas que se han especializado en el tema nos ha permitido también darle un lugar a la capacitación en el periodismo judicial, algo que incluso hace muy poco no era frecuente en el periodismo. Sí es normal que de pronto un periodista se especialice en economía, pero no está tan instalado el tema en que ese periodista pueda especializarse en cuestiones jurídicas y menos todavía en cuestiones de violencia de género, que creo que es una asignatura pendiente. Bueno, Héctor Ruiz Núñez debe estar seguramente desde donde esté, se nos fue el pasado 28 de abril, muy contento que estemos aquí reunidos en esta tercera jornada, estuvo en las dos anteriores hablando de este tema. Ahora para
profundizar y poder ir un poco al tema de este nuevo paradigma, ¿no?, en la idea de violencia de género. Es justamente donde quiero detenerme. ¿Por qué elegí este título y por qué me parece que es bastante representativo para la jornada de hoy? Del crimen pasional a la violencia de género. Hace unos años, lo estaba diciendo Marcelo, lo estaba nombrando desde el caso Barreda, lo vemos más aquí en el caso de Nora Dalmazo, y también me ha tocado, porque justamente con estos acuerdos que estamos firmando en distintas provincias con tribunales superiores de justicia, me ha tocado verlo en algunas provincias actualmente. Era muy frecuente y es muy frecuente hablar de un crimen pasional y nombrarlo así a un femicidio. Por esta razón decidí focalizarme en este concepto de crimen pasional, devenido afortunadamente en los últimos años en el concepto de femicidio en la mayoría, no digo en todos, la mayoría de los medios. Bueno, ¿cómo llegamos a este maravilloso cambio? Sin duda no fue a través de un decreto, no fue tampoco a través de una sola ley en el Congreso, probablemente está pendiente, de hecho, cuestiones legislativas en el Congreso. Sin duda es una construcción colectiva, un poco lo decía el doctor Lorenzetti cuando comenzamos este diálogo, esta jornada. Es una construcción colectiva donde todos somos una pieza fundamental en poder instalar un tema en la agenda y un cambio de hábitos, un cambio en la manera de ver y un cambio, obviamente, en la manera de contar, en la manera de nombrar, de mencionar y de educar. Estaba pensando, recién Marcelo, vos al final de tu relato hablabas de todas las mujeres víctimas todavía que no han denunciado, etcétera. Yo estaba pensando en las generaciones que vienen, en nuestras hijas mujeres, ¿no?, y cómo las educamos. Y en cuántos casos se ha visto que las propias mujeres también condenamos mucho. Dentro de lo que preparé para hablar, introduje dos palabras que me cuidé muchísimo. Lo pensé anoche en un bar, porque si no con mis 3 chicos no iba a poder concentrarme en poder hablar ciertamente de lo que quiero en estos 15 minutos, pensé en utilizar estos términos, ¿no? Decir, bueno, que no sea demagogia y poder decir un nunca más al maltratador, como de alguna manera en la campaña que tanto Lili como la Embajada de España hicieron con la tarjeta roja, saquémosle tarjeta roja al maltratador. El nunca más, digo, no, es demasiado, porque el nunca más fue utilizado por Estracera en el juicio a las juntas para delitos de lesa humanidad. Pero también estoy pensando que sin duda tenemos que decir un nunca más al maltrato a la mujer en todos sus términos, hasta los casos más extremos que lamentablemente nos toca contar en el periodismo, y me pregunto por qué solamente son noticias cuando ya estamos descuartizadas, cuando ya nos mataron, y por qué no somos noticias cuando se están denunciando, cuando hay señales, cuando hay situaciones previas que ya lamentablemente tenemos que empezar a pelear para que dejen de estar naturalizadas, porque están muy naturalizadas. Un término es el nunca más y otro de los términos es el por algo será. El por algo será, recién me lo acaba de confirmar con su exposición Marcelo, en el caso de Nora Dalmazo. El por algo será está presente en muchísimos casos. Otro de los casos que yo quería mencionar, y ya me voy un poquito del caso del maltrato a la mujer, de la violencia contra la mujer, pero no del maltrato a la mujer en los medios, es el caso de Adriana Bruno. Dudé si introducirlo o no al tema, decidí que no y lo estoy nombrando ahora. Adriana Bruno es la mujer que en el country de Esteban Echeverría mató a su chiquito y luego se quitó la vida en una cárcel. Ese tema para la sociedad en general es un tema escabroso, incómodo, tanto como debería serlo una mujer descuartizada, asesinada o quemada. De todos modos, al tratarse de un menor, al ser un menor la víctima, creo que de alguna manera llega más directo a la sociedad y a la condena de la opinión pública y el nunca más. En ese interín en el que ella estaba detenida, me llegan justamente varias notificaciones de defensoras de la provincia de Buenos Aires que estaban notando la falta de cuidados para con el sistema de arresto que tenía Adriana Bruno en el servicio penitenciario. Bueno, finalmente ustedes saben que ella se quitó la vida pidiendo ir al baño con una media. En ese momento hubo un comunicado de varios defensores de la provincia alertando que ellos lo habían advertido, que había que tomar extremo cuidado mientras durara el proceso,
para que esta mujer no se quitara la vida, más allá de toda la condena que tenía que llevarse adelante, el juicio, esa condena, ella que no había negado el caso, etcétera, el derecho a ser enjuiciada, también dentro de esta condena popular, de alguna manera, se la privó a ella de poder afrontar un juicio oral y público por haber matado a su hijo. Nadie está justificando nada, simplemente lo que estoy diciendo, que si no hubiera sido esta mujer y el por algo será, probablemente ahora se está investigando qué pasó en el servicio penitenciario que permitieron que esta mujer se fuera con un arma cualquiera, para matar, con una media, para quitarse la vida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre? ¿Hubiera habido otra condena de parte de la sociedad? Quiero decir que la muerte de esta mujer en todos los medios se quitó la vida. Y ese silencio dio a entender, y bien muerta que está. Es lo único que le quedaba, porque mató a su hijo. Este caso extremo lo quiero llevar a los casos de violencia de género. ¿Cuántas veces el silencio, en donde solamente se terminó contando lo morboso del crimen de una mujer, ese silencio que incluso del cual fuimos partícipes los periodistas, los medios de comunicación, no dejó ese discurso establecido en el silencio del por algo será? Y usaba la pollera corta, y le fue infiel, se maquillaba demasiado, tenía muchos rulos y usaba ropa ajustada. Y bueno, y ella lo dejó, y bueno, y ella lo perdonó. Entonces me pregunto, ¿hasta dónde realmente también no tenemos que trabajar todos? Justicia, medios de comunicación, poder legislativo, para que realmente se instale una política de Estado en la materia. Recién el doctor Lorenzetti habla de políticas de Estado y la Corte, que entiende determinadas jurisprudencias, determinadas materias jurídicas como política de Estado. Lo estamos viendo en el Riachuelo, sin duda lo estamos viendo con la creación de la Oficina de la Mujer. Aquí la veo a Laura Valar también, que trabaja con la doctora Carmen Argibay, la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y su funcionamiento coordinada con otras entidades como la Casa del Encuentro, etcétera, dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia, manejada por la propia doctora Hayton de Nolasco y también por la doctora Analía Monferrer. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero quería... 5 minutos. Bueno, quería agregar, definió muy bien el concepto de femicidio Marcelo. Yo lo saqué de otro lado, por lo cual puedo sumar tal vez algo, Marcelo, a esta idea. Primero quiero decir que lo primero que me vino cuando me convocaron para esta reunión es algo que se lo dije simplemente a mi nena de 11 años, a Miranda. Le dije que no hay amores que matan, que el amor no mata, que el amor dialoga, el amor perdona, el amor comprende, que el odio mata, los asesinos matan, el amor no mata y las pasiones no matan. No hay hombres que aman demasiado y por eso matan. Hay asesinos que tienen que ser juzgados como tal. No hay atenuantes de emoción violenta para un caso de femicidio, entendiendo por femicidio como el caso, algo muy parecido a lo que dijo recién Marcelo, de un asesinato a una mujer, de un hombre hacia una mujer, a quien la considera de su propiedad. Es el crimen de una mujer por su condición misma de ser mujer. Las Naciones Unidas definen al femicidio como el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que se da tanto en el ámbito público como privado. La Casa del Encuentro amplía este término con sus connotaciones políticas, lo entienden al femicidio como un término político, porque es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista, una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, o la forma más extrema de violencia hacia las mujeres. Y también las Naciones Unidas, en su declaración, agregan que las víctimas son, esto lo sabemos por estadísticas de la Oficina de Violencia de Género de la Corte, son mujeres a manos de sus parejas o exparejas o familiares, así como aquellas mujeres que han intentado evitar la acción del femicida y también resultaron asesinadas. Me vino la masacre de Hudson. Las 4 mujeres, logré que en todas noticias dejáramos de decir 4 mujeres y lo dije yo. Las 3 mujeres y una menor.
Es el cuádruple crimen, 3 mujeres y una menor. Recuerdan ustedes que estaba la novia del presunto asesino, porque todavía no está firme la acusación, bueno, pero estaba una mujer, su mamá, su hija, una menor, y su amiga que llega después y la matan, probablemente tratando de ayudar si es que a alguien que estuviera vivo en la escena del crimen o salir de ese horror. No existe un solo día en que los periodistas no tengamos que contar un caso de violencia de género. Lamentablemente, cuanto más horroroso es el caso, más espacio le damos. Eso nos permite que podamos, no digo todos los periodistas, lamentablemente somos mayoritariamente mujeres, no digo todas, porque cada vez son más los hombres que se están obviamente uniendo a esta mirada, pero bueno, todavía nos falta mucho por recorrer. Afortunadamente, ese espacio horroroso que tenemos en los medios no lo utilizamos para contar la cantidad de cuchillazos o la cantidad de sangre derramada. Lo aprovechamos para poder informar con responsabilidad, para poder darle herramientas a aquella audiencia, a aquella persona. En mi caso me toca conducir un noticiero que va de 13 a 16 horas, por lo cual hay mucha audiencia femenina que seguramente conoce casos, cuando no es víctima, de casos de violencia de género, violencia verbal, cualquier tipo de sujeción o de dependencia de la mujer para con el hombre, ¿no? Podemos hablar de la dependencia económica, de la mujer aislada, la mujer que corta sus vínculos con su familia, etcétera, como comienzo de una cadena y de un círculo vicioso que probablemente, no digo certeramente, pero termine en la muerte de esta mujer o en las amenazas de muerte. En la Argentina los femicidios han sido tratados como casos de violencia pasional, una suerte de mal de amores que desencadenó en una muerte indeseada, pero producto de una especie de ataque de amor. Asociar la muerte con el amor, el homicidio con el amor es, como recién lo decía citando justamente a Otelo o Marcelo, es un caso de sumo riesgo a la hora de informar sobre los casos de la realidad entre comillas, sobre las noticias. Más si esto es legitimado por los medios de comunicación cuando lo mencionamos como un crimen pasional, y más aún si esto es justificado por una sentencia judicial, entendiéndolo como un caso, un homicidio común, con un atenuante que sería la emoción violenta. Y termino con esto. Nos preguntamos si hay que informar o no sobre estos casos, como recién decía el doctor Lorenzetti, para terminar con los casos, ante el riesgo que tenemos de informar mal, nombrarlo como un caso más y generar una conducta repetitiva. La propia doctora Hayton de Nolasco, dijo que el caso Wanda Tadei generó conductas repetitivas. El caso de Wanda se está juzgando a una cuadra de acá, la sentencia se va a dar a conocer hoy. Entonces, ¿de qué manera lograr que se instale en tema y no fomentar estos casos horrorosos? Bueno, haciendo tomar conciencia en la sociedad que todos tenemos que tener la bandera del nunca más al femicidio y desterrar por siempre el por algo será en cada caso de una mujer que es asesinada en manos de su pareja o su expareja. Gracias.